Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a salir a dar un recorrido por las tiendas de Chanel, porque estoy interesado en probar los nuevos perfumes, los nuevos lanzamientos que han salido, tanto de la casa Dior como de Chanel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar el recorrido juntos. Voy a tratar de grabar algunas tomitas y para que vean algo. Después que si hice alguna compra, la vemos, compartimos mi opinión y las primeras impresiones de los perfumes que compramos. Y así vamos a compartir el recorrido juntos. Entonces, vamos a salir juntos y los voy dejando por las partes que van viniendo del video, ¿ok? Entonces, nos vemos dentro de un ratico. Nos vemos. Vamos a probarle el Dior Homme, el Eau Forte, a ver a qué huele. Mira cómo sale. Está rico. Vamos a traer un poquito más. Mira el colorcito. Sale. Después les digo. 1 Million Gold, ¿eh? De Paco Rabanne, el último. Vamos a echarlo aquí. Bueno, me dijo la señora que me lo eche en pie. Vamos a echarlo en pie. Vamos a olerlo. Espere que baje. Está rico, está cremoso. Tiene cuerpo. Sí. Porque es perfume. Diferente completo de los 1 Million. Totalmente. Bueno, todos son diferentes. Sí, sí. Todos. Porque este, por ejemplo, es exclusivo de Estados Unidos. Es muy fresco, muy limpio. Nada que ver con el original. Bueno, como vieron, ya dimos el recorrido por la tienda Chanel. Ahí dimos un recorrido, vimos algunos nuevos perfumes. Pero antes de empezar a hablar, porque me pongo a hablar y hablo bastante, tengo un invitado especial, que es mi hijo, uno de los hijos míos, que yo tengo 3 hijos, que es universitario, jovencito. Entonces, ¿por qué quería compartir con ustedes este momento? Porque muchos que me ven en el canal son jóvenes. Entonces quiero tener la opinión de mi hijo con respecto a los perfumes que compré. Entonces, como pudieron ver en el video, cuando estaba probando el perfume de Savage, el nuevo, que no salía y echaba un poquito la botella, entonces se lo tuve que decir a la señora y después lo volví a probar bien y entonces después les comparto la experiencia. Entonces vamos a ver lo que compré. Vamos a hacer como un unboxing, aquí pueden ver, de la casa Chanel. ¿Y qué compramos? El que es edición limitada, el de Allure Homme Sport Super Leggera. Si no me equivoco, fueron pocas botellas, que hasta más. Cuando llegué a la casa Chanel, habían 2 botellas solamente. Entonces le dije, sepárame una que me lo llevo. Y entonces aquí lo tenemos. Vamos a dar las primeras impresiones y más adelante va a venir la reseña. Entonces, ¿cuál fue otro que cuando vieron allí en las primeras impresiones que lo probé? El de 1 Million Gold de Rabanne. Ya no se llama Paco Rabanne. Yo tengo de la línea 1 Million, tengo casi todos los flankers y a ti te gustan, ¿no verdad? Tú lo has probado y te gustan, ¿no verdad? Son riquísimos. Son riquísimos, a él le gusta. Yo siempre compro los flankers de 1 Million porque él lo disfruta igual que los otros míos, el hijo mío. Entonces lo vamos a probar. Primeras impresiones y luego reseña. Que cuando compré el de 1 Million de Paco Rabanne, el Gold, que ahora se dice Million, tiene ahí un símbolo como si fuera un 0. Me deja preocupado eso, pero bueno. Me dieron un bolso en Paco Rabanne
me dieron un bolso, miren, un maletín de viaje, lindísimo, súper contento quedé, ahí lo pueden ver, que dice Rabanne, una maletica. Quiere decir que el perfume me salió a buen precio porque el perfume oscilaba entre los $110. Una maletica, ¿qué tú crees de la maletica esta? Está buena la maletica. Está buena la maletica, ahí, Una ahí maleta. se va para la universidad para cargar los libros y está. Tremenda maletica. Sí, Maletón. está muy buena. Él no ha visto nada porque yo salí de compra, vine, entonces le dije que quería hacer. Quiere decir que lo que él está viendo ahora, lo está viendo junto con ustedes. Así que ustedes están viendo junto conmigo. Entonces aquí tenemos todos los Dickens que me dieron. Los papelitos de Chanel que saben que protege bien ahí. Y aquí el papelito de lo que me costó, etcétera, etcétera. Este, si no me equivoco, es el de Chanel, que me salió $156. Me salió ese, porque tenía descuento, estaba más caro, edición limitada, me parece que un precio buenísimo. Me dieron de esa línea, de ese mismo nuevo, me regalaron del Super Loguera, me regalaron 3 Dickens para probarlo, para tenerlo, etcétera. Mi hijo se lleva uno para la escuela. Me dieron de Savage, de el Parfum, el O40. Aquí lo pueden tener. Que más adelante les voy a dar en otro video mi opinión. Aunque les puedo decir ahora en el momento, me gustó, pero no me encantó. ¿Por qué? Porque se queda bastante a ras de piel. Me gustó el aroma, pero no me encantó porque me parece que precio-calidad no se conjuga porque está casi en $200. Entonces, lo bueno que tiene es que lo que yo noté que es bueno porque no tiene alcohol, pero es bueno para las personas que son alérgicas. Ahí lo que es Dior hizo un buen trabajo porque hay muchas personas que no son alérgicas, hizo buen trabajo, entonces, pero para nosotros que somos amantes de los perfumes potentes, etcétera, no lo vi. También me regalaron el Coco Chanel, 1 Million Elixir, Invictus Victor Elixir, etcétera, etcétera. Unos cuantos Dickens que nos regalan. Entonces vamos a lo que están esperando. Adicto, Vadito, pero ábreme, dime a ver qué tú dijo. Vamos a abrir primero el 1 Million Gold. Vamos a ver, entonces tú me dices ahora qué tal. Cuando voy a darle suave a abrir la botella, ustedes saben, los que son seguidores de mi canal, que soy un poquitico tosco abriendo la botella, pero vamos a darle suave por respeto al universitario. Me dice, papá, no seas tan tosco, pero mira, salió todo bien. Aquí le estamos quitando el nylon. Acuérdense, primeras impresiones y luego viene la reseña definitiva. Lo más importante, si lo tiene, coméntame abajo. Que ustedes saben que el comentario de ustedes es más importante. La cajita es de cartón, sencilla. Abajo las especificaciones, 2024. Me reservo la opinión mía, pero los que vieron el videito ahí de la entrada, se puede imaginar. La botella igual de lo que es la línea de 1 Million, pero esto aquí es como si fuera como si fuera un eslabón. Míralo para que vea. Está linda, ¿no? Yeah. Está bien linda. Como si fuera un eslabón o un número 0. No sé si en mi mente lo que me da transporte es como si lo que es el número de 1 Million, como ya el señor Paco Rabanne ya no está entre nosotros, quizás la casa como que el número 0 y de aquí vamos a empezar a producir otro tipo de aroma. Eso es lo que me da a mí. Qué elegante está la botella. Está linda, ¿no? Si la parte de adelante se parece como una barra de oro. Sí, como la línea que todos se mantienen, pero tiene ese. Entonces vamos a lo que vamos. Vamos a sprayárselo a él y que nos diga qué tal. Vamos a empezar a sprayar para que vean como siempre. El spray igual, buenísimo de la casa. Entonces vamos a lo que es. Wow. Está bueno el spray. Está rico. Está bien rico. Está suave y tiene mucho el olor
bien similar a, Pero es cremoso. a las otras perfumes de 1 Million. Y el spray también estaba bueno, mucho de la botella esta, siempre los sprays son, Sí. son muy buenos. Ahí vemos, está rico. Le voy a dar mi opinión. Está bien rico. La opinión mía, lo que yo noté nada más que lo sprayé. Yo lo sprayé, lo probé y le dije a mi esposa, me lo llevo. Para mí, que tengo, le voy a hacer un video con todos los 1 Million que tengo para 1 Million, no sé cuántas. Este 1 Million, si eres joven, Sí, ¿cómo está? no, lo recomiendo. Del 1 al 10. El 1 al 10, déjame decirte ahora. No, un 10. Un 10. Un 10. Mire, si eres joven, sí como, está rico. como el hijo mío, porque ya muchos que están, como yo, que ya estamos pasando, ya estamos ahorita en el retiro casi, súper juvenil, súper cremoso, me parece que va a ser uno de los mejores de 1 Million, de la línea 1 Million. Es súper cremoso, la salida es especias, lo que más vas a sentir, especias, pero nada de especiado de comedor, de especias muy, no, es especias con sándalo y se vuelve cremoso. Riquísimo, está rico, pero riquísimo, vale muchísimo la pena este perfume. Está bien rico. ¿Ah? Está bien rico. Está bien rico, ¿no? Si quieres me puedes echar otro spray aquí. Ah, perfecto, te voy a echar otro, miren, y vamos a echarte aquí. Ah. No, ahora sí. Está bien hecho. Bueno, ya vieron la opinión de mi hijo, de verdad que está riquísimo este perfume. Después va a venir la reseña, no le puedo decir ahora, sale potente, se tomó todo este lugar, sí sale potente. Estela, duración, proyección, viene en el video. Primeras impresiones, súper recomendado este perfume, está riquísimo. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿te sentiste cómodo con él? Sí, está bien rico este olor. Y está como elegante, tú sabes. Es una fragancia que se puede llevar para salir por la noche, para una cena, para, ¿sabes? Para visitar a un amigo, una reunión de familia, porque se huele bien rico. Está rico. Sí. Me encantó. A mí personalmente me encanta. Está riquísimo el Es un olor que se puede guardar ahí para cuando uno se va a salir para una ocasión especial, porque sí, es un olor rico. Sí, porque ustedes saben que hay muchos flanques de 1 Million que, no sé, algunos tienen, siempre tienen, mantiene ese aroma de 1 Million, sí, pero en la salida tiene, yo lo veo riquísimo, diferente. Bueno, entonces vamos para que esta es edición limitada, y vamos a abrirlo. Quiere que le diga algo. Yo cuando fui a Chanel, yo fui a probar lo que era, cuando fui a la tienda Macy a probar lo que era, aquí le estamos quitando el nylon, lo que era el Dior, el nuevo, y me encontré ahí que ni sabía que era edición limitada. Y cuando yo llegué, ya lo dije, quedaban 2 botellas y me llevé esta. La cajita normal, igual que las todas, igual. Esto va a venir después la reseña con los demás de la línea. Vamos a abrirlo aquí. Y entonces, ahora es un problema porque 1 Million se ha tomado todo esto aquí, el olor ese. Y este perfume, la cajita igual de la línea de Chanel, una cajita bastante aceptable. La botella, Está bien linda la botella. Está bien linda la botella. ¿No te la tapa también? Aquí la tienen, miren la botella, la tapa Chanel, abajo, y creo, tengo que ver, pero creo que me dijeron allí que cada botella tiene un número. Así, aquí está el número, el batch code allá atrás, y tengo que ver porque creo que eran pocas botellas las que se hicieron y cada una tiene el número. No sé si será real. ¿Quiere que me eche yo para que tú lo vuelas o te? Sí, porque como tengo 1 Million arriba. Ok, entonces, el cap, igual que todo lo de Chanel, aquí adentro lo vas a ver, todo igual que lo de Chanel. Entonces vamos al spray. Miren el spray. Buenísimo, como ves Chanel. Bueno. Wow. Yeah. Wow, miren la palabra. Memoricen esa palabra. Wow.
Inmediatamente. ¿Ah? Sí, inmediatamente. Wow, qué rico. Está riquísimo. Riquísimo, ¿no? ¿Te gustó, no, verdad? Sí, sí, sí. Riquísimo. Salida súper fresca, cítrica, amezclada. Un toquecito de madera lo que vas a sentir. Es un fresco frutal, amaderado, amezclado. Tiene muchos mezcles. Una salida fantástica. La salida es fantástica. La salida es espraya y dame, coge la billetera y dame la botella. Fantástica. Sí, está bueno de verdad. Está rico. Está rico, rico. Está rico. Mira cómo es, cómo está. Rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Riquísimo. Este perfume. Adicto. Primeras impresiones. ¿A cuál se parece? ¿Se parece a cuál? Al original. Sinceramente, yo tengo varios de esa línea. No le veo. Se te puede traer la vibra a lo que es la línea Lulu Home. Pero no, es un fresco cítrico, tampoco se parece al Blanche, es un cítrico mezclado, maderado, sí, fresco, un poquitico frutadito, así, riquísimo, Sí, pero riquísimo, es único. ¿eh? Es único. Es único de la línea, en mi opinión personal. Como siempre digo, ahora viene estela, duración, proyección. Es de esos perfumes frescos, como Versace por Home, todos esos perfumes frescos, así frutales, mezclados. Pero diferente, no es que se parece a uno ni al otro, no, es diferente. Pero Chanel se había demorado como 6 años para sacar un perfume. En mi opinión personal, valió la pena. Si te gustan los perfumes frescos, cítricos, mezclados, amaderados, esa línea, este perfume te va a encantar. Esto no es un bisbou de aquello, no, es un perfume fresco, mezclado, así como digo, no. Pero está elegante. Está bien rico. Perfume rico, elegante para salir, para una cita, para cualquier ocasión. Esto es 4x4. Pero después va a venir estela, duración, proyección, etcétera, etcétera. Va a venir la reseña al canal. Pero aquí vemos que un joven dio la opinión de los dos. Fenomenal. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó la compra que tu papá hizo? Ah, sí, estaba excelente. Bueno, ¿cómo no le va a gustar si después lo va a usar? Sí, ¿Dónde está? ¿Dónde va a tener tu perfume? No lo va a tener. Bueno, como siempre digo, si tienes alguno de estos dos perfumes, coméntame abajo. Coméntame abajo, que el comentario de usted es muy importante. Es muy valioso. Si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te unas para que veas la reseña después y de muchos más perfumes que van a venir. ¿Cómo me apoyas a mí? Como siempre digo, el like. Muy importante. Si lo puedes compartir, like. Es muy importante para que el canal, este tipo de contenido, lo vean otras personas. Si lo puedes compartir, para mí sería un placer que lo hagas y así me ayudan muchísimo. Así que, ¿qué más vamos a decir? Esperen pronto nuevos videos ahí de los perfumes. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo están los dos? Estaban los dos especial. Si tuviera que escoger de los dos perfumes, sería difícil, porque los dos están bien ricos. Están bien ricos, ¿no? Sí. Quiere decir que tanto Paco como la línea de Rabanne como Chanel hicieron dos buenos perfumes en este 2024. Completamente. Dos buenos perfumes, lanzamientos fenomenales, no de esos chiclosos, de perfumes esos genéricos, están muy ricos. Yo creo que yo personalmente, el que yo escogería sería este, El One Million. el One Million. Bueno, jóvenes, arranque para la tienda que ya saben. Bueno, como siempre digo, sean positivos, nunca negativos. Haz lo que vayas a hacer hoy, no mañana, que mañana no sabemos lo que nos depara. Solamente nuestro Padre Celestial. Que pasen un excelente día, que Dios me los proteja a todos y los arrope con su manto protector. Esperen nuevo video de los perfumes. Bye bye.